Vamos a hablar de economía porque ya está con nosotros nuestro columnista de los jueves, nuestro especialista, Fernando Córdoba. ¿Cómo está, Fer? Buen día. Hola Alejandro, buen día para vos y toda la audiencia, ¿cómo va? Bien, muy bien, con ganas de que nos profundices en el tema que sobre el final, el jueves pasado, nos habías prometido para hoy, que tiene que ver con el dólar y también con algunas cuestiones que hacen a la industria nacional. Adelante. Perfecto. Sí, Alejandro, bueno, un poco la idea para hoy es profundizar sobre un indicador que habíamos mencionado el jueves pasado, que nos da una idea de cómo se viene comportando la producción industrial, la industria nacional. También hablar un poquito del IPC, que ayer, que el martes dio a conocer el INDEC, esta aparente desaceleración de los precios, por qué se da esta desaceleración, y está muy vinculado con esta desaceleración hablar un poquito del comportamiento del dólar, ¿no? Y sobre todo de esta baja que uno puede ver en los dólares paralelos. En primer lugar, para profundizar un poquito sobre la industria nacional, nosotros desde el Centro de Estudios de Economía Política y de Desarrollo de la Universidad Nacional de Moreno sacamos un informe que se titula Industria Nacional, tendencia a la caída y candidata a perdedora del modelo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque los datos de comportamiento en esta nueva gestión de industria nacional son preocupantes. Ya habíamos dicho que para enero del 2024 respecto al enero de 2023, la producción industrial en general en todos los sectores cae un 12,4%. Y esto trae preocupación en el sector por la posibilidad de profundizar la recesión a través de las políticas que implementa este gobierno y sobre todo por la apertura importadora, que le va a pegar de lleno, como sabemos, al trabajo. Algunos datos de algunos sectores en particular, bueno, alimentos y bebidas, la producción de alimentos y bebidas disminuyó un 6,4%, la producción de textil disminuyó un 9,5%, la industria metalmecánica, que es fundamental para el país, cae un 19,3%, y la maquinaria y equipo, que uno puede ver como un proxy de la inversión, cae un 33,5%. Es decir, de todos los sectores que hay, solamente dos mostraron buenos comportamientos, el resto está a la baja. Y como siempre propongo, la propuesta, si me permitís, Alejandro, es explicar un poco por qué se da esta caída, ¿no? ¿Cuál es la causa de esta caída en la industria nacional? Y lo que uno observa cuando ve la causa de esta tendencia a la baja y perdedora del modelo de la industria nacional, ve como causa que hay una fuerte reducción del gasto público. Para entre enero y febrero, en promedio el gasto público se redujo un 30% y al mismo tiempo bajaron los salarios, hay una reducción salarial de entre un 20 y un 30%. ¿Y cuál es el vínculo entre el gasto público y la industria nacional? Bueno, que en general el Estado y los privados en el mundo trabajan en conjunto. Si el Estado gasta, eso tiene efectos multiplicadores sobre la economía e impacta en la industria nacional. Los empresarios van a producir si están viendo que colocan sus productos en el mercado. Te doy un ejemplo muy sencillo. El otro día estaba viendo la televisión y había un empresario pyme que fabricaba bancos para plazas, ¿no? En general las plazas los hacen los estados nacionales, los municipios, los gobiernos subnacionales. Cuando producen una plaza, le dan trabajo al sector privado y al sector privado, a través de los efectos multiplicadores, en este caso, por ejemplo, demanda bancos al sector privado, a las pymes, bancos para plazas. Bueno, debido a la reducción del gasto público, uno de los componentes del gasto público es la infraestructura, ¿no? La inversión en infraestructura pública. Este empresario pyme decía que nadie está haciendo nada, el Estado no está gastando en infraestructura y no le está vendiendo un banco a nadie. Entonces, y para concluir este pequeño apartado sobre el comportamiento de la industria nacional, nosotros decimos que el tan ansiado superávit fiscal del gobierno es el déficit del sector privado. O sea, si el Estado no invierte en infraestructura, no gasta, el sector privado no produce y no genera puestos de trabajo. Por otro lado, vamos al índice de precios al consumidor. Por el lado del IPC,
lo que se observa es una desaceleración de los precios para febrero. El índice que publicó el INDEC el martes un 13,2%, veníamos de diciembre en un 25,5%, enero 20,6%, y ahora vemos una pequeña desaceleración. ¿Cómo se explica? Con rubros que todavía están muy por encima o tienen aumentos muy pronunciados, como por ejemplo, en febrero el índice fue impulsado por comunicación, con aumentos del 24,7%, comunicación internet, transporte, un 21,6%, que se explica, por ejemplo, por el aumento del 250% en el boleto del AMBA, con la reducción de los fondos de compensación para el transporte en las provincias. Tenemos tarifas con un 20,2%, las tarifas han sufrido un ajuste muy grande a través de la quita de subsidios, y los alimentos, que son los que mayores ponderan, con un 11,9%. A ver, estos datos el gobierno los festejó, siguen siendo niveles, variaciones muy elevadas de precios, y cuando uno mira por qué se explica esta desaceleración, no tiene que ver con la reducción del déficit, porque para el gobierno la causa de la inflación tiene que ver con que el Estado gasta mucho y por eso contrae la economía, porque si el Estado gasta mucho, la actividad económica se recalienta y por lo tanto lo que ajustan son los precios, si hay mucha demanda. Bueno, lo que hace es reducir el gasto para enfriar la economía, reducir los salarios, pero sin embargo, con este ajuste brutal que están haciendo, la inflación debería dar cero, sin embargo, está en los 2 dígitos. ¿A qué se debe esta desaceleración de la inflación? Bueno, fundamentalmente al comportamiento del dólar. Nosotros habíamos dicho en la columna pasada que después de la devaluación del 13 de mediados de diciembre, los precios se habían disparado porque el dólar había pasado de 300 a 800 pesos. Hoy tenés una cierta estabilidad cambiaria, y ahí me meto con el tercer tema. ¿Por qué converge o por qué bajan los dólares paralelos y tienden hacia una unificación con el dólar oficial? Bueno, es muy sencillo. Por el lado de la oferta, la oferta de dólares en Argentina está dada por el sector agroexportador, sea el sector primario argentino. Lo que sucede es que esta estabilidad cambiaria y más los incentivos que tienen los sectores agroexportadores de liquidar una parte de sus exportaciones al dólar paralelo, hace que el Banco Central pueda acumular dólares. Es decir, si un exportador exporta 100, 20 pesos los puede liquidar al dólar paralelo. Es un incentivo que ya viene del gobierno anterior. Al ver esta cierta estabilidad cambiaria, eso acelera la exportación y hace que el Banco Central acumule reserva. Y por el otro lado tenés la caída de la actividad. O sea, cae la actividad, no hay producción y se demandan menos dólares para la producción. Todos sabemos que, dada la estructura productiva de Argentina, para producir hacen falta dólares para comprar insumos. Bueno, como se te cae la actividad como un piano, no hay demanda de dólares para comprar insumos. Esto hace que haya una cierta estabilidad cambiaria y que esa cierta estabilidad cambiaria no impacte en los precios. Es decir, las devaluaciones del tipo de cambio, el dólar planchado, no impacten en los precios, tengamos y veamos esta desaceleración. Pero el canal por el cual se desaceleran los precios es el dólar y no el famoso déficit fiscal. Por lo tanto, si el gobierno sigue aumentando las tarifas, si sigue aumentando ciertos costos como el transporte, o si no hace nada para que se solucione el aumento de alimentos, la inflación va a ser muy difícil que baje. Y por último, ¿cómo uno se puede dar cuenta de que al gobierno le preocupa este índice de inflación y que ve que es muy difícil que baje? Uno se puede dar cuenta a través de la reunión que tuvo Caputo los otros días, el ministro, con las alimenticias más grandes, en las cuales les dijo, si no bajan los precios, voy a abrir las importaciones. Por lo tanto, ahí te lo vinculo con el tema que trabajamos anteriormente. Hay cierta preocupación del sector industrial por la apertura importadora. Así que esos 3 temas son los que traje para hablar hoy, y bueno, quedo atento a alguna pregunta. Sí, Fer, tal vez
algún vecino de a pie que no entiende demasiado cómo son las mediciones, las estadísticas, dice, ¿cómo? 13,2% de inflación en febrero y dentro de ese índice influyendo el transporte, pero con un alrededor de 20%. Si la tarifa del colectivo se multiplicó por 5, como un 20% el aporte, entre otros rubros del transporte, a la inflación general del 13,2%. ¿Cómo se hacen esas mediciones? ¿Podés explicarnos de manera entendible? Sí, es muy sencillo. En general hay distintos capítulos, ¿no? El INDEC arma una canasta con distintos capítulos. Tenés comunicación, transportes, tarifas, alimentos, educación, vestimenta. Bueno, tenés distintos capítulos de productos en los cuales el INDEC hace mediciones mensuales de cómo van variando esos precios. Ahora, esos capítulos no ponderan todo de la misma manera, no es lo mismo el peso que tiene comunicación en la canasta de consumo de los hogares que el peso que tiene, por ejemplo, los alimentos. Entonces, obviamente, si los alimentos aumentan más, el índice general va a ser más alto, porque la ponderación, lo que uno gasta en alimentos en su casa, en su hogar, pesa mucho más de lo que gasta, por ejemplo, en vestimenta. Entonces, el INDEC pondera esos capítulos y hacen que algunos influyan más y otros menos en el índice. Por eso nosotros vemos que tenemos aumentos de comunicación, de transporte de más del 20%, pero sin embargo el IPC es del 13,2%. El que mayor peso tiene es alimento. Hoy vemos una desaceleración de los alimentos respecto al mes pasado, y también ahí ayudan los precios internacionales, ¿no? Argentina exporta lo que come, digamos, los alimentos que comemos los exportamos. Bueno, a nivel mundial se ve que hay una caída de estos precios de los alimentos que contribuye a la explicación también de la desaceleración del índice de precios al consumidor. Porque si pudieran venderlos más caros al exterior, también los venderían más caros aquí dentro. Como eso no ocurre, se da el efecto contrario, ¿es así? Bueno, siempre el incentivo del sector privado es vender afuera, digamos, ¿no? Pero eso lo vinculo con el tema del dólar. Lo que hacía que haya más incentivos a vender afuera que a vender hacia adentro era la brecha que existía entre el tipo de cambio oficial y paralelo, ¿no? Los exportadores vendían y de alguna manera trataban de obtener esos dólares al tipo de cambio oficial y cambiarlos al paralelo. Hoy en día ese incentivo, a través de la disminución de la brecha, no está tanto, pero sí es cierto que cuando uno revisa la historia económica argentina, siempre hubo incentivos para vender en el mercado internacional, para recibir dólares y de alguna manera desabastecer o dejar de lado el mercado interno. Por eso las retenciones o los cupos que ponen los distintos gobiernos. Como para controlar ese flujo y ese comercio exterior. Fer, respecto a esto que señalabas de lo que dijo Caputo, de abrir a que ingresen productos de afuera como una advertencia o como un castigo a los formadores de precios locales, ¿qué efecto puede tener, digo, en el índice de precios de próximos meses y en la producción local? Claro. Sí, el ministro tuvo una reunión con distintas empresas alimenticias, de las más grandes, y lo que hicieron es decirles, mirá, está todo bien con la reducción del déficit, con la reducción del gasto, con el ajuste que están realizando, pero nosotros no le estamos vendiendo un caramelo a nadie. Con lo cual el ministro lo que decía es, tienen que bajar los precios. Pero los empresarios, si bien hay casos particulares de abusos, en general, los precios están dados por los costos de producción. Si vos le subís la luz a un empresario industrial, bueno, ese aumento de la luz se va a trasladar al precio. Por lo tanto, yo creo que ahí Caputo y el gobierno se están chocando contra la realidad. Quieren aplicar una teoría que en los manuales funciona muy bien, pero que a la hora de ver la realidad, por más que ajuste el gasto público, por más que no haya demanda, los precios no van a bajar. Entonces, ante esa situación, lo que hace Caputo es
tratar, yo diría, de disciplinar al sector privado diciéndole, si no bajan los precios, voy a abrir las importaciones de alimentos. Bueno, esto no garantiza necesariamente que el precio de los alimentos o el precio de los bienes baje, pero es un muy mal negocio, porque para importar cosas vos necesitas dólares, algo que Argentina no tiene. Y por otro lado, es un muy mal negocio porque te va a pegar de lleno en el empleo. O sea, la producción nacional lo que hace es generar puestos de trabajo. Bueno, si vos abrís las importaciones, por un lado vas a necesitar dólares y por otro lado le vas a pegar al empleo en el mediano y largo plazo. Así que yo diría que eso fue más un intento de disciplinamiento hacia el sector empresario y en caso de hacerlo, me parece que lo van a hacer, sería un muy mal negocio. Fer, por último, no será este el primer gobierno que se pelea o que le plantea a los empresarios, ustedes son los responsables de la suba de los precios. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Es mayormente responsabilidad de las medidas de gobierno, del gobierno que esté? ¿Existen estos formadores, estos 4 o 5 empresarios que se juntan y determinan precios que aunque parezcan competencia se ponen de acuerdo para maximizar sus ganancias y dejar muchas veces sin opciones a los consumidores? ¿Cuál es la verdad y la responsabilidad en todo caso, si pudiese poner un porcentaje de cada uno de los sectores en esto? Sí, yo creo que, mira, las distorsiones de precios o los abusos de precios, yo creo que existen, que las medidas como precios justos y todos esos precios cuidados, medidas que el gobierno está desarticulando, son efectivas, pero no alcanzan para solucionar el problema de la inflación, que en definitiva es la causa, ¿no? O el problema que deberíamos atacar. Digamos, el principal problema de este comportamiento de los empresarios de aumentar el precio, de ponerse de acuerdo, tiene que ver con desequilibrios macroeconómicos, digamos, de problemas económicos. Te doy un ejemplo muy claro. Había un economista, que es Aldo Ferrer, que decía, bueno, este comportamiento existe solamente en Argentina, ¿a qué se debe? ¿No? De aumentos de precios sostenidos. ¿Es culpa de los empresarios? ¿Es culpa del gobierno? ¿De quién es? Bueno, y él decía que el problema es económico. Si vos, por ejemplo, traes un empresario alemán a Argentina, a los 2 meses está aumentando los precios y viendo cómo fugar plata, digamos, ¿no? Para dar cuenta del comportamiento de los empresarios argentinos. Y si vos llevas un empresario argentino a Alemania, a los 2 meses está viendo qué puede producir y qué puede vender y cuántos puestos de trabajo va a generar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esos comportamientos que tienen los empresarios de aumentos de precios sostenidos o cubrirse de eventuales devaluaciones tienen que ver con la causa, es la economía, digamos, ¿no? Es la economía, pero sin dudas existen casos particulares que tienen que ver con la economía de abusos de precios. Fer, gracias. Nos reencontramos el jueves próximo. Un abrazo, saludos. Fernando Córdoba, economista, que cada jueves nos acompaña para tratar de echar luz a algunas cuestiones, en este caso, actividad industrial, IPC, conocido el martes, con 13,2 en febrero, y estabilidad del dólar y su impacto en los precios.